Fausto Fernández Cáceres. Ya estamos conectados, me dicen, a esta hora con Ricardo Valdés, ex viceministro del sector interior, y con él vamos a tener esta mirada. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuáles son las estrategias que se tienen que plantear? ¿Qué es lo que va a tener que hacer Vicente Tiburcio? ¿Reactivará la DIVIAC? ¿Hará un grupo especial que se dedique a investigar las extorsiones? ¿Aumentará el presupuesto que necesita el sector interior para combatir la criminalidad? Bueno, vamos a hablar de eso y sobre los desafíos que tiene este gabinete recién nombrado. ¿Cómo está, señor Valdés? Bienvenido a Perú 21. ¿Qué tal? ¿Cómo está? He tratado de decir un poco, en brevísimo tiempo, los desafíos que tiene el sector interior. Y es el clamor popular de la gente y el sentido que tienen las calles en estos momentos. Luchar contra la criminalidad. Vicente Tiburcio, ¿qué le parece como ministro del Interior hoy recién nombrado? A ver, los antecedentes de Vicente Tiburcio como policía son buenos. Es una persona experimentada en investigación criminal, ha sido integrante del GEIN, ha tenido varios éxitos en su carrera, ha sido comandante general de la policía durante el gobierno de Pedro Castillo, tuvo una actitud bastante valiente en el sentido de no dejarse, digamos, corromper un poco por la presión política. Se mantuvo y sostuvo su posición de buscar a quienes estaban solicitados por la justicia independientemente de los vínculos familiares. Creo que esas cosas hablan bien de Vicente Tiburcio. Ahora, una cosa es ser comandante general de la policía y otra cosa es ser ministro del Interior. Digamos que son dos cargos distintos, dos posiciones diferentes, y cada una tiene su complejidad. Entonces, él va a tener que pensar como ministro de Estado, ya no como jefe policial. Hay un jefe policial, el general Arriola. Él ha trabajado con el general Arriola y va a tener que dejarlo hacer al comandante general. Le va a tener que cumplir una función política. Y es ahí donde yo siento que va a encontrar dificultades, salvo que haya desarrollado esas habilidades en el tiempo que ha estado, digamos, fuera de la actividad pública. Me refiero a que va a tener que relacionarse, en primer lugar, una relación muy estrecha con el presidente y con el presidente del Consejo de Ministros. Van a tener que establecer claramente qué estrategia es la que se va a seguir multisectorialmente hablando. La seguridad no es un tema exclusivamente de la Policía Nacional, es un tema que involucra a los que integran el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Y en ese sentido, él va a tener que poner en práctica, mejor dicho, una mirada política de concertación, una mirada política de relacionamiento con los gobernadores regionales, particularmente con las regiones mucho más azotadas por los delitos más fuertes a nivel de criminalidad organizada, delitos de extorsión y sicariato, a nivel de economías criminales, delitos asociados con la minería ilegal, la tala, el contrabando y la trata de personas. Y a nivel de las grandes ciudades urbanas, los delitos asociados con la criminalidad común. Esto tiene que conversarlo con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, para poder integrar algunas líneas de acción. Él va a tener que elegir las batallas que va a tener que enfrentar porque el tiempo es muy corto, no puede pensar en que se va a encontrar la solución del problema, va a tener que seleccionar y elegir qué tipo de estrategias va a hacer y qué tipo de delitos va a enfrentar sobre la base de las principales demandas de la población. En el Eso es lo gobierno... primero que tiene que hacer. Ajá, en el gobierno de Dina Boluarte, cuando pasó el momento de la vacancia, y, mejor dicho, antes del momento de la vacancia, porque Eduardo Arana fue a dar una especie de resumen de logros, se dijo que se había pedido facultades para crear un equipo especial que pueda luchar contra la extorsión. Se descartaría, o mejor dicho, sería una buena estrategia colocar un equipo especial que haga inteligencia, que haga seguimiento. ¿Esto partiría del Ministerio del Interior o tendría que partir del comandante general de la policía? Creo que tiene que partir de una decisión distinta, porque, a ver, ya el propio exministro Santibáñez también formó hace un año un grupo especial para luchar contra la extorsión. Cero resultados, cero resultados. Entonces,
Se generan grupos especiales, es un poco como esta modalidad del estado de emergencia, el correlato en un aspecto específico es el grupo especial. Lo que tiene que hacer es, en todo caso, es, en función de la estrategia que él defina, tiene que formar un grupo de tarea que involucre a personas más allá de las fuerzas policiales. Hay mucha información que tiene el sector privado, por ejemplo. Hay mucha información que está manejando la unidad de inteligencia financiera, que es del sector público, con la cual no han tenido mayor relacionamiento. Tiene que definir si va a atacar a la vez los temas de la complejidad de los penales. Eso significa que va a tener que coordinar con el Ministerio de Justicia. Tiene que definir si van a abordar el tema de la minería ilegal, que además se presenta con una situación muy complicada la semana que viene, el 20, con un paro anunciado, porque eso va a tener que coordinarlo con el Ministerio de Energía y Minas y con el Ministerio del Ambiente. A eso me refiero que hay muchas coordinaciones dependiendo de los problemas que quiere él como ministro de Estado, insisto, no como policía, sino como ministro de Estado, va a querer priorizar para canalizar las diversas fuerzas que se tienen en el Estado eh, para enfrentar la compleja situación de inseguridad. Entonces, en lo particular, creo que la minería ilegal es un aspecto central de lo que se debe mirar con detenimiento en estos meses que tenemos antes del próximo gobierno. Me parece que hay una presión muy fuerte sobre el Congreso de la República para volver a extender el reinfo, algo que ya en principio se había declarado que no se iba a extender. No Ujú. sé qué decisión van a tomar en este Congreso con esta gestión. Es un tema por verse. Pero aún así hay mucho crecimiento en la minería y la minería trae una serie de otros problemas de inseguridad también asociadas a ella. Sin duda, la extorsión se ha convertido en, así como hay estos delitos quizás más concentrados en lo rural o en lo urbano, la extorsión es el tema que va a tener que plantearse. Y un grupo especial de la policía tipo GEIN para enfrentar la extorsión en estos momentos, a mi juicio, no es suficiente. No es Creo que tiene suficiente. que sentarse con el sector privado para analizar qué son aquellos que están sufriendo las extorsiones para ver qué cosas se puede hacer. Perdón, sí, algo Sí, me iba a decir. sí. Lo estaba interrumpiendo porque también se ha dado leyes de parte de este Congreso pro crimen y son leyes en las que el presidente hoy de la República en transición ha participado cuando era congresista con su voto a favor. Entonces, ¿cree usted que teniendo esta premisa de la lucha contra la criminalidad, José Gerí debería recular y presionar al Congreso para que estas leyes que se dieron en su momento retrocedan? Va a tener que definir José Gerí si va a seguir votando a favor de la extensión del reinfo o no, porque esa demanda llega sí o sí la semana que viene. Y creo que eso es un tema que tiene que empezar a discutir en estos momentos con su premier y con su Consejo de Ministros. Porque esta demanda, si bien tiene que ser autorizada y aprobada por el Congreso, es el Ejecutivo que tiene que hacerle frente. Entonces, ahí tiene que tomar él una decisión con respecto a si van o no van a extender el reinfo, porque esa demanda, insisto, viene sí o sí. Y Porque no tenemos una ley MAPE ujú. y porque no se ha definido la situación de ese problema. Y la minería ilegal va mucho más allá que el problema del socavón o de las dragas en los ríos. Es mucho más amplia. Tiene que hacer con una serie de procesos de acopio, de comercialización, de procesamiento, de contrabando de explosivos. En fin, es mucho más grande que el problema específico en un territorio que tiene minería. Entonces, y el REINFO permite, por ejemplo, comprar explosivos. Si no hay REINFO, no van a poder hacerlo. Para Entonces, finalizar, ese es el tema, ¿no? sí, para finalizar, mañana hay una convocatoria a través de las redes sociales a una marcha. Marcha Ujú. por el descontento contra José Gerí, pidiendo la renuncia. ¿Cómo usted lee esta parte? ¿Va a ser una prueba de fuego para José Gerí la muñeca o la estrategia que vaya a emplear para contener las protestas? Creo que hubiese sido muy difícil para él llegar al día de mañana sin un gabinete.
Creo que de alguna forma el tener ya un gabinete que, bueno, salvo una que otra excepción cuestionable o cuestionada en su momento, en general es un gabinete que concentra experiencia, que concentra cierta continuidad en las decisiones de algunos sectores del Estado, en algunos ministerios. Creo que va a poder enfrentar con mayor tranquilidad lo que pueda producirse mañana. Sin embargo, como bien dices, el descontento es hacia él como sujeto, como presidente de la República, como un presidente que en realidad llega por su rol de accesitario, con una legitimidad que se soporta solamente en 11.000 votos. Entonces, sí, hay un inconveniente bastante complejo y en ese sentido va a depender de la mano izquierda, porque aquí cualquier detalle va a hacer que esto pueda realmente, digamos, cobrar una dimensión muy violenta. Entonces va a depender de la mano izquierda que muestre la Policía Nacional en el manejo del orden público el día de mañana. Eso es clave y en ese sentido supongo yo que ya el nuevo ministro de Interior estará dirigiéndose a coordinar las acciones con el Comandante General de la Policía y de ahí también con los otros sectores que tienen que hacer con la información importante que se requiere para manejar este tema, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, señor Valdés, por analizar con nosotros el nombramiento de los nuevos ministros que conforman el gabinete de José Gerí, presidente en transición. Muchísimas gracias.